la palabra de verdad en tu vida, tú no puedes crecer en el proceso de la santificación. Por eso es muy importante que lo que hoy vamos a comenzar aquí, tú anotes si tienes que anotar, lo captes lo más posible, lo mires en YouTube cuando lo subamos, porque esto tiene que ser un establecimiento de la verdad en tu vida y en la mía. Amén. La verdad no solo tiene que ser un concepto que aprendo, la verdad tiene que ser algo que se establece en mi vida y que lo gobierna todo. Amén. Estoy solo hoy, Dios. Jesús. Vamos a leer el texto ya no el texto central de la serie, sino ahora vamos a leer el texto que viene a la palabra que vamos a compartir hoy. Vamos a leer Juan 1, del 1 al 5, y lo vamos a leer en la traducción del lenguaje actual porque me gustó muchísimo cómo lo manifiesta, cómo lo expresa. Dice: antes que todo comenzara, ya existía aquel que es la palabra. Otra versión dice: antes que todo fuese creado, ya existía el verbo. La verdad, que es la palabra de Dios, no es algo que tú y yo hoy podamos entender y descubrir. Es algo que estuvo desde la eternidad. Antes que todo fuese creado, ya estaba establecida la verdad. Amén. Ok. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Cuando Dios creó todas las cosas, allí estaba ¿qué? La palabra. Y dijo Dios: sea la luz, fue la luz. Amén. Y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios. Amén. Todo lo creado se ha creado por el poder de la palabra de Dios. Dice, versículo 3. Todo fue creado por la palabra y sin la palabra nada se hizo. De la palabra nace la vida. Y la palabra, que es la vida, es también nuestra luz. Mira qué interesante. Repito, de la palabra nace la vida y la palabra, que es la vida, es también nuestra luz. Porque la verdad del evangelio, la verdad de Dios, es lo que ilumina nuestro caminar. Amén. La luz alumbra en la oscuridad. Y nada puede destruirla. La verdad es indestructible. Amén. La verdad es indestructible. Versículo 14. Mira lo que dice el versículo 14. Aquel que es la palabra, o sea que esa palabra que existía antes que todo fuese creado, esa palabra por medio de la cual Dios creó todo lo que existe, toda esa palabra, dice, aquel que es la palabra habitó entre nosotros y fue como uno de nosotros. Vimos el poder que le pertenece al Hijo único de Dios, pues nos ha mostrado todo el amor y toda la verdad. Aleluya. La palabra es la verdad, es la vida, es la luz. Amén. Gloria a Dios. La verdad no es simplemente lo opuesto a la mentira, es mucho más que eso. No es algo que descubrimos después de investigar algo. No es información real. No es un concepto que ya comprobé y sé que es verdad, ¿no? La verdad no es algo que descubrimos con el tiempo. Es alguien. La verdad no es algo, la verdad es alguien. La verdad es Cristo. Es alguien que además se nos debe revelar. La verdad debe ser revelada. Pilato lo tenía Jesús ahí adelante. Jesús dijo, yo soy el camino, soy la verdad, ¿no? Es decir, que Pilato tenía enfrente a la verdad. ¿Y qué le dijo? ¿Qué es la verdad? La tenía frente a sus ojos, pero no la podía ver. Oigan, un predicador que escuché hace un tiempo dijo una frase que me impactó. Y dijo, cuando alguien no puede ver la verdad, es inútil que se la digan. Hay que decirle la verdad a fulano, Hay que decir, por más que se la diga, si no la puede ver. Es por eso
que Jesús dice que aquellos que nacen de nuevo ven el reino. La verdad debe ser revelada. Y cuando hablamos de revelación, no hablamos de un proceso místico. Hablamos de que tú aprendas a ver a Cristo en el Espíritu, no con los ojos físicos. Amén. ¿Y pero cómo hago eso? Amados, cuando tú portas la naturaleza de Cristo, tú ves a Cristo. Tú portas una naturaleza humana. Amén. Por lo tanto, nadie te enseñó a mirar. Nadie te enseñó a ver. Tu propia naturaleza, tú abres los ojos y ves, porque hay una naturaleza humana. Cuando hay una naturaleza del Espíritu en ti que crece, tú puedes ver a Cristo. ¿Porque alguien te lo enseña? ¿Porque te leyeron 14 versículos? No. Porque hay una experiencia espiritual. La naturaleza de Cristo comienza a crecer tanto que tú puedes verle. Esa es la naturaleza espiritual. A Cristo se lo ve por el Espíritu. Hablamos la serie anterior que la iglesia no es la que yo veo. La iglesia no es el hermano que tengo al lado. No es mi esposa, no es mi hijo. Es Cristo en nosotros. La iglesia es espíritu. Es una realidad espiritual. Ahora, yo para ver esa realidad de la iglesia y no estar pensando que la iglesia es imperfecta porque lo veo a mis hermanos que son imperfectos y yo también, tengo que aprender a ver la realidad espiritual. Para ver la realidad espiritual, la naturaleza espiritual de Cristo debe crecer en mí. Y lo hemos dicho muchas veces y hace 5 años que lo venimos diciendo. ¿Cómo crece esa naturaleza en mí? Crucificando mi naturaleza pecaminosa, mi naturaleza humana, muriéndome en la cruz cada día. Abrazo la cruz porque la cruz me mata, dijo alguien. La cruz mata mi naturaleza pecaminosa y abre mis ojos espirituales. ¿Para qué? Para que yo pueda verlo, conocerlo. Aleluya. La verdad es Cristo. Así como Dios es amor, Dios es verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Jesús no dijo, yo predico la verdad. Jesús no dijo, yo le muestro a ustedes la verdad. Jesús no dijo, yo los voy a guiar a la verdad. Jesús dijo, yo soy la verdad. Él es la verdad. La palabra de Dios es la verdad reinante, la verdad gobernante, la verdad presente, la verdad eterna, absoluta, en todo lo que existe, visible e invisible. Todo es gobernado por la verdad de Dios, por la palabra de Dios. Dios cuando habla, habla verdad. Amén. Porque Él es verdad. Entonces todo lo que Él dice, Él habla y habla verdad, porque Él es verdad. La pregunta de acá, que es una pregunta que yo he escuchado desde que soy chiquito, es, Dios dice que tú eres algo. Pero todo lo que te ha ocurrido en la vida te dice lo contrario. Si tu vida se rige por lo que te han dicho de que eres pequeño, tú te has dejado gobernar por la mentira. Si lo que a ti te han dicho de chiquito que tú eres es contrario a lo que Dios dice que tú eres, entonces tú tienes que desechar eso y aceptar la verdad de Dios. Amén. Si la Biblia dice que tú y yo estamos completos en Cristo, si la Biblia dice que a pesar de que vivamos situaciones duras, difíciles en la tierra, Cristo es suficiente, yo tengo 2 opciones. ¿Vivo de acuerdo a esa verdad o vivo de acuerdo a lo otro que yo creo? No, yo estoy bien con Cristo es suficiente, pero yo necesito avanzar en la vida, yo necesito esto, yo necesito lo otro, yo necesito, yo quiero, yo deseo. O la verdad me gobierna o me gobierna la mentira. Y repito, para aclarar, no es que no tenés que progresar en la vida. Sí, progresa en la vida, pero entendiendo que tu progreso no es lo que tú necesitas para tener una vida completa, plena. Lo que tú necesitas para una vida completa y plena es a Cristo. Ahora, tienes que vivirla esa verdad, tienes que establecerla en tu vida. No es solamente decir, sí, Él es la verdad, amén. No, tiene que ser establecida. Tiene que ser experimentada, tiene que ser vivida cotidianamente. El gobierno de la verdad debe regir en nosotros. Es muy fácil
tomar a Jesús como nuestro Salvador. Pero qué difícil es tomarlo como nuestro Señor. Si Él tiene la autoridad para salvarte del infierno, Él debería tener la autoridad para decirte a ti lo que tú puedes y no puedes hacer. Cómo tú debes vivir la vida. Debería ser regido por la verdad del Padre, a través del Hijo, en un obrar del Espíritu Santo en nosotros. Amén. Génesis comienza diciendo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Amén. Ya Dios nos dio la versión oficial de la creación. Dios ya nos dijo cómo comenzó todo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Amados, todo lo que no se somete a la verdad, óiganme bien, todo lo que no se somete a la verdad se convierte en opositor a esa verdad. No hay grises. Si tú no te sometes a la verdad, tú te conviertes en oposición a la verdad. Amén. Si Dios dijo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, Darwin, oposición. El Big Bang y Hawking y todos los científicos, oposición. No, lo que pasa es que estamos viendo que el telescopio Hubble, no sé cuánto, oposición. La palabra de Dios es la que reina, la que gobierna, la que nos infunde y nos imparte la realidad en la que debemos vivir. Amén. Aleluya. Cuando Dios habla de manera contundente, todo lo que no está alineado a esa verdad que Dios nos ha hablado es oposición a la verdad. Es mentira, es engaño. Todo lo que se opone a la verdad permanece en el engaño. Hermanos, el engaño es un reino que gobierna la humanidad desde que entró el pecado. No, el engaño no es simplemente que tu hijo no te contó que le habían sobrado $5 de vuelta y no te los dio. El engaño es un gobierno sobre la humanidad, metido en un sistema que esclaviza a la gente. La humanidad fue concebida en una verdad absoluta, pero fue engañada. Entró el engaño. ¿Qué es el engaño? Óiganme, es un camino, escuchá, ¿el engaño qué es? Un camino alternativo a la verdad. ¿Qué le dijo la serpiente a Eva? Así que Dios dijo tal cosa. Bueno, pero no es tan así, ¿eh? No, es que Dios dijo, pero ustedes pueden ser como Dios, ¿eh? Le está mostrando un camino alternativo a lo que Dios dijo. Te va a ir bien por acá, ¿eh? Vas a ver, si comes el fruto, te va a ir bien por ese lado. Vos anda por ahí. Yo sé que Dios dijo esto, ¿eh? Yo sé que Dios dijo tal cosa. Pero, ¿viste? Uno también es de carne y hueso, ¿eh? A las cosas que Dios llama pecado. Es pecado, amados. No querramos disfrazarlo. Querramos ponerle un manto de misericordia. El pecado es pecado, porque Dios dice que es pecado. Se acabó. Eso debe gobernarnos. Entonces, antes de empezar a hablar de el gobierno de la verdad, hablemos del origen del engaño. 2 Corintios 11:3 dice, prometemos que, así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, los pensamientos de ustedes sean desviados. Escuchen, el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Corinto que eran todos unos cabezones en la iglesia de Corinto. Acá no pasa, amén. Pero en la iglesia de Corinto sí. Me temo que, así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, 2 Corintios 11:3 NBI, los pensamientos de ustedes, ¿qué cosa? Levanta la mano si te despertás, dale, levanta la mano, ahí, levanta la mano ahí, diga los pensamientos. Los pensamientos de ustedes sean, ¿qué? Desviados a un camino alternativo.
Acá donde a ver, cuando vos te desvías, vas a una carretera, rumbo a tal lugar, ¿a qué lugar? De golpe decís, uy, me desvié. ¿Qué pasó? Agarraste un camino alternativo. Ese camino alternativo jamás te llevará al destino que vos querías llegar. Amén. Y eso es el engaño. Ahora, acá me dice que los pensamientos son desviados. ¿Y de qué son desviados? Y dice el apóstol Pablo, de un compromiso puro y sincero con Cristo. Y míralo como lo dice la Reina Valera. Dice así la Reina Valera. Me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos, mira cómo lo dice, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Quiere decir que nuestros sentidos, si no están sometidos a la verdad y al gobierno del Espíritu, pueden ser un motivo para que nos extraviemos ¿de qué? De la sinceridad y fidelidad a Cristo. Por eso la vida en la iglesia no puede ser almática, no puede estar regida por emociones. Tiene que estar regida por la verdad. Amén. Lo que debe gobernar nuestra vida no es lo que yo siento, porque los sentidos pueden llevarme a extraviarme. El alma puede ser seducida por el mal. Y el mal no es el diablo, el mal es lo que tenemos adentro. El apóstol Pablo dijo, y con todo esto descubro que el mal está ¿dónde? En mí. El mal está en mí, dijo el apóstol Pablo. No dijo el mal, el diablo, la hueste satánica. No, tenemos lucha, claro, por supuesto. Tenemos lucha contra los enemigos espirituales, claro que sí. Pero ¿dónde dijo Pablo que está el mal? Lo que hace el diablo es seducir ese mal que está en mí. ¿Cómo hizo con Eva? A través del engaño. Buscar un camino alternativo a la verdad de Dios es caer en el gobierno del engaño. Entonces Dios te dice, mira, yo como diseñé al ser humano, lo mejor que le puede pasar a un hombre y a una mujer es llegar virgen al matrimonio. ¿Por qué? Porque así los diseñé. No, bueno, pero, a ver, eso es antes, no es como antes. Ya no es así, pastor, hoy estamos en el siglo 90, 100, 200, 500, da igual. Da igual. Eso es un camino alternativo que te presenta el sistema de este mundo, que lo que trae es engaño. Recuerdo una vez una joven me dijo, pero tu Dios es un amargo, te quiere evitar toda la diversión. Recuerdo haberle dicho, el año pasado, ya no me acuerdo qué año fue, pero yo sabía, tenía estadística. El año pasado, dije, la cantidad de fetos abortados en el mundo podría haber cubierto un estadio grande de soccer hasta el borde de las tribunas. Esos fetos abortados vienen de una vida desordenada sexual. Entonces, ¿Dios es amargo o Dios te quiere evitar el sufrimiento? ¿O Dios quiere evitar el genocidio de cientos de miles de niños, de bebés, cuando son gestados en la panza? ¿Qué opinan? El camino alternativo es un camino de engaño. Los sentidos pueden extraviarnos de la verdad. Oigan, los sentidos pueden extraviarnos de la verdad. Hoy estuve en el culto y no sentí nada, no sentí nada. Te estás extraviando por tus sentidos, cabezón. Porque si la palabra ha sido hablada, ha sido predicada, ha sido impartida, gloria a Dios, Dios me está ministrando. Dios está hablándome, Dios está edificando a la iglesia por medio de su verdad. Y quizás no fue esa prédica, oh, aleluya, gloria. Pero fue impartida una verdad a mi vida, que entró a lo más profundo y partió el alma y las coyunturas. Separó lo almático de lo espiritual, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Los sentidos humanos pueden extraviarnos de la verdad y de la sincera fidelidad a Cristo. Yo no sigo a Cristo porque me siento bien el domingo cuando salgo del servicio. Yo no sigo a Cristo porque, ay, lloré hasta las lágrimas, pastor, ay, qué lindo. Está bueno que lloremos, hermano. Yo también a veces lloro. Pero eso no gobierna mi vida. No es que si yo lloré, Dios estuvo. No lloré, Dios no estuvo. Dios está siempre, Dios me habita.
Dios te habita. Puedes llorar hoy o no llorar, pero esa realidad del Espíritu no es cambiada ni un poquito. Amén. El engaño se instala en la mente. ¿Dónde se instala el engaño? En la mente. Gobierna los pensamientos, los sentidos y determina las decisiones. ¿Cuántas veces he escuchado, me voy de esta iglesia porque no siento nada? Vino con el unciómetro, lo puso acá, y mientras estaba cantando Samuel, esta iglesia no, no. Está muy bajo el nivel de unción acá, aleluya. El gobierno del engaño que llena los pensamientos tuyos y míos, que manipula nuestros sentidos a través del alma, determina nuestras decisiones. Por lo tanto, rige nuestros destinos. El engaño siempre se presenta como una alternativa a lo que Dios ha establecido. El engaño siempre va a relativizar la verdad. No, bueno, pero no es tan así, ¿eh? Yo sé que dice que hay que llegar virgen al matrimonio, pero no es tan así. Ojo con eso. Muy peligroso. Relativizar la verdad. El engaño produce muerte. ¿Por qué? Porque te separa del camino del Señor. El engaño es el camino paralelo a la verdad. El engaño es nuestro propio camino. El camino que me gusta a mí. El camino que más cómodo me queda a mí. Eso es el engaño. Ahora, ¿cómo es el alma bajo el gobierno del engaño? Miren, Romanos 1:25 NBI dice, está hablando del mundo, de la sociedad, del sistema de este mundo, de la gente del mundo que no le conoce. Y dice, cambiaron la verdad de Dios, ¿por la qué? ¿Por la qué? Adorando y sirviendo a los seres creados antes que al Creador, quien es bendito por siempre. Amén. Amados, la humanidad está viviendo lo que está viviendo. Se están bombardeando, se están saqueando unos a otros, están generando miles y miles de muertes, no solo hoy, sino por toda la historia humana. Todo lo que le sucede a la humanidad es consecuencia de abrazar el engaño. Es consecuencia de vivir en el engaño, elegir la mentira porque la verdad no me conviene. Porque la verdad no me cierra, ¿eh? Entonces elijo la mentira. A veces sabiéndolo y a veces no sabiéndolo. Todo lo que el sistema de este mundo presenta tiene como sustancia el engaño. Satanás gobierna la humanidad mediante la mentira y el engaño. Él es padre de toda mentira. Y sin embargo, ¿cómo le creemos, no? Como dije el otro día, viene en la noche y te dice, ¿viste el hermano Pepe que no te saludó hoy? En esa iglesia no te quiero ir más, vos. Y nosotros decimos, sí, tenés razón, don Sata, qué soberbio el hermano Pepe, no voy más a la iglesia. El padre de mentira y nosotros le seguimos creyendo. Porque la verdad a veces no se condice con lo que nosotros quisiéramos, con lo que nos gustaría, con lo que deseamos. Jesús nos habló del engaño de las riquezas. Una de las cosas que Satanás más utiliza es el amor al dinero para desviarnos del camino del Señor. A tal punto que llenó de codicia todo un movimiento pastoral, persiguiendo las cosas materiales, persiguiendo las cosas de este mundo, desviando la palabra. Peligrosísimo. El engaño es el arma más peligrosa del enemigo. Así como la usó en Edén con Eva, la sigue usando contigo y conmigo hoy. La naturaleza humana, la naturaleza del viejo hombre está viciada de deseos, ¿qué? Engañosos. Deseos engañosos. El engaño en el corazón. Porque engañoso es el corazón, dice la Biblia, ¿no? Engañoso es el corazón. El engaño esclaviza. El engaño controla.
el engaño domina, el engaño somete. Pero como estás engañado, no te das cuenta. Ah, no, bueno, pastor, pero yo hago lo que quiero, ¿eh? Yo hago lo que quiero. Sos esclavo de tus propios deseos. No lo estás viendo, pero es así. ¿Cuál es la clave del engaño? Escuchen esto. Se lo voy a leer tal cual lo anoté. Que nos creamos sabios siendo necios. Que nos creamos ricos cuando en realidad somos unos miserables. Que nos creamos exitosos porque logramos un estatus social o 10.000 likes en el video que subimos. Que creamos que lo más importante en la vida es acumular cosas sin darnos cuenta que vamos perdiendo la familia. Que creamos que trabajar más para ganar más dinero es lo que corresponde mientras vamos perdiendo la salud. Que pensemos que así como estamos bien y seguir estancados. Esas son claves del engaño. Y la lista sigue. La lista sigue. Esa es la raíz del engaño. Ese es el poder del engaño. Nos mantiene en necedad, nos mantiene siendo miserables, nos mantiene perdiendo la salud, nos mantiene perdiendo la familia. Pero en el fondo nosotros creemos que está bien eso. Está bien, hay que trabajar más, hermano. Y termina perdiendo la familia. Ayer estaba viendo una nota al que escribió las historias de Cars y de Toy Story. Y el creador de las historias de Cars y de Toy Story estaba contando de que era tal el éxito que tenía que todo el tiempo le estaban pidiendo que escriba más, que escriba más, que escriba más. Hay que hacer la 2, hay que hacer la 3, hay que hacer la 4, ¿no? Y dice que trabajaba tanto, pero tanto, que no veía a su familia. Ganaba muchísimo dinero, imagínense. Y un día dice que su esposa vino, golpeó la puerta de su estudio donde él estaba escribiendo y le dijo, mirá, yo entiendo que te está yendo bien, yo entiendo que has ganado mucho dinero y entiendo que quieras seguir creciendo y seguir haciendo avanzar tu carrera. Le dijo, pero esto te va a costar la familia. Tienes 4 hijos y tus 4 hijos hace meses que no te ven. Dice que cuando su esposa le dijo esto, él reflexionó. Y dice, en ese momento renuncié a todo. Me compré un RV, dice él. Me compré un RV y nos dedicamos a recorrer todo Estados Unidos con mis 4 hijos y mi esposa. Andábamos sin rumbo. Dice que salieron sin rumbo. Lo único que hacían es cargaban gasolina, paraban para comer y se quedaban en lugares bonitos todo el tiempo. Vamos para acá, vamos para allá, vamos a hacer. Y él dice, fue un tiempo donde nos unimos muchísimo. Un tiempo que disfrutamos en familia. Y me di cuenta del peligro en el que yo estaba metido. Pero ¿saben? Nos pasa de que nos metemos tanto en que hay que pagar biles, que hay que correr para acá, que hay que correr para allá, que hay que hacer esto, que hay que cambiar el carro, que hay que mejorar la casa, que hay que... Nos metemos tanto en eso que terminamos perdiendo lo más valioso. Aquello que no podemos comprar con dinero. Amén. Eso es un engaño. Eso es un engaño. Amén. Nosotros estamos acá esta mañana para provocar el incremento de la vida del Hijo en nosotros. ¿Cómo se provoca el incremento de la vida de Cristo en nosotros? Hablando verdad. Hablando Cristo. Amén. Ahora, tenemos que saber que solamente el incremento de la vida del Hijo en cada uno de nosotros va a producir un avance real del Evangelio. Acá no venimos a reunirnos nosotros para beneficiarnos entre nosotros, hacernos famosos y que todo el mundo nos conozca y que nos vaya todo bien en la vida. Tú y yo venimos acá porque nuestro deseo debe ser provocar un avance del Evangelio en el mundo. Si la única razón por la que tú has entrado por esa puerta es porque, ay, necesito una palabra para seguir viviendo, tú no estás viendo la realidad resuelta en Cristo, para empezar. Y segundo, tú no estás entendiendo para qué Dios te convocó. Dios te ha convocado esta mañana aquí porque entre tú y yo vamos a provocar un avance del Evangelio en todo el este de Texas. Vamos a mostrarle a Cristo al mundo. Amén. Y yo sé que vivimos realidades duras a veces en esta tierra.
Yo sé que vivimos problemas de salud, dificultad económica. Yo sé que vivimos problemas, luchas, dificultades, asuntos que resolver con nuestros hijos. Pero yo tengo que aprender a vivir en la realidad del Espíritu, amados, donde todo ya ha sido resuelto. Hoy hablaba con alguien y le decía, si yo miro con mi alma todo el tiempo está mirando lo mal que me está yendo. Si mi alma solamente está mirando la situación que estoy viviendo, el dolor que estoy padeciendo, la pérdida que estoy sufriendo, y no mira la realidad del Espíritu y no agarro a mi alma para que mire la realidad, vivo engañado. Porque Dios ya nos ha dado todo en Cristo, pero yo sigo viviendo en carencia, sigo viviendo en miseria interior. ¿Por qué? Porque estoy siendo engañado. Porque busco a Dios solo para una satisfacción mía, para que me resuelva mis problemas. Pero Dios ha hecho mucho más que eso. Pero debo descubrirlo, debo verlo, debo abrir los ojos espirituales, debo enfrentarme a la verdad y dejarme gobernar por esa verdad. Se tiene que establecer en mi vida la verdad y regir todo lo que soy. Y las decisiones que tomo deben estar alineadas con la verdad que me ha sido revelada. Dar un aplauso al Señor, claro. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el Padre, aleluya. Demos un respiro. Gracias, Señor. Saber una verdad. Escuchen, vino Natanael. Jesús lo mira y dice, he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Amén. Es muy importante lo que Jesús le dice. Porque saber una verdad, escúchame, saber una verdad no te hace verdadero. Repito, saber una verdad no te hace verdadero. Tener un concepto de la verdad no significa que tú experimentas la libertad que esa verdad te ha otorgado. Debemos abandonar la simple incorporación de conceptos para llegar a un establecimiento de la verdad en nosotros. No alcanza con aprender la verdad. Debo experimentarla. Debo establecerla en mi vida. Debo dejarme guiar por esa verdad. Amén. A tal punto que esa verdad gobierne todo lo que soy. ¿Sabes cómo se llama eso? Madurar. La naturaleza de engaño está crucificada para que la naturaleza de la verdad me gobierne. Crecemos reemplazando la mentira de este mundo, la mentira que nos han dicho, la mentira que nos han incorporado a través de las culturas, la costumbre, las familias, y la vamos reemplazando por el establecimiento de una verdad. Alguien viene y te dice, mira, yo opino tal cosa. Ok, a ver, vamos a mirar la Biblia. ¿Qué opina Dios? Hay un capítulo de Max Lucado que me encanta, que el libro se llama En manos de la gracia. Y él habla de que él se imagina, ¿vieron esos programas donde aparece gente que sufrió y la esposa cuenta cómo el marido la engañó con la mucama? ¿Sí? ¿La vieron una vez? Así, y cientos de miles de espectadores, ¿no? Tienen eso. Y ella llorando ahí, ¿no? Y la conductora diciendo, ¿y él muy cretino? No, y él tal cosa, ¿no? Entonces, Lucado presenta un programa de ese tipo, donde hay personas de todo tipo, gente que habla diferentes asuntos de su vida, y cómo relativizan el pecado entre todo eso que están diciendo. Y de repente, dice Lucado, y ahora van a traer un invitado especial, dice. Van a traer al apóstol Pablo al programa. Imagínense al apóstol Pablo llegando a ese programa y sentándose ahí. No quiero hacer promoción del libro, pero léalo después. Entonces el apóstol Pablo dice, sí, todo muy bonito, pero Dios dice tal cosa. Sí, no, bueno, pero a ver, nosotros tenemos un matrimonio de 3, o sea, somos 2 varones, una mujer y la pasamos re bien. Sí, bueno, pero eso no es lo que dice Dios. Bien por ustedes que la pasan bien, pero están en pecado, porque la palabra de Dios dice esto. Así. La mentira que gobierna la humanidad, el engaño que reina en la sociedad, debe ser confrontado con la verdad.
Porque la verdad tiene como fin destruir el engaño que nos somete y nos gobierna. Reemplazar la mentira de este mundo, la mentira de nuestras culturas, la mentira de nuestras costumbres, la mentira de nuestras familias que nos han inculcado cosas. Reemplazar todo eso por la verdad del Padre, por la verdad de Cristo, por la verdad impartida por el Espíritu Santo en nosotros se llama madurar. Cuanto más verdad y menos engaño haya en nosotros, más maduros seremos. Más el mundo verá a Cristo en nosotros. Por lo tanto, no hay madurez sin renovación de la mente. No hay madurez sin renovación de la mente. La evidencia de que la vida de Cristo está creciendo en nosotros se manifiesta en lo que pensamos. Vamos a levantar la mano, así nos despertamos de vuelta. La evidencia, decilo, los escucho, a ver. La evidencia del gobierno de Cristo en mí se ve en mi manera de pensar. Amén. Nuestros pensamientos revelan cuánto de verdad y cuánto de engaño hay en nosotros. El reemplazo constante de las estructuras de pensamiento nuestros propios por la verdad de Cristo evidencian mi madurez espiritual. Si nuestra manera de pensar sigue siendo la misma que hace 5 años, si nuestros intereses y deseos no han sido alterados por la verdad de Cristo impartida, hay que preocuparse. Miren cómo lo dice Rick Warren. Rick Warren dice, la verdad nos transforma. El crecimiento espiritual es el proceso de reemplazar las mentiras con la verdad. Y es cierto, eso es muy cierto. Pero yo le quiero sumar algo a esa frase. Le quiero sumar algo a la verdad que dijo Rick Warren. El crecimiento espiritual es la crucifixión y muerte de mi propia manera de pensar para que se produzca el nacimiento, la expansión y la expresión de la verdad que ha sido instalada en mí por obra del Espíritu Santo. Esa verdad es Cristo. La revelación de la verdad en mí es necesaria para vivir el proceso de santificación. La verdad te santifica. Por eso cuando hablamos de la ofensa, alguien que está ofendido con el pastor porque el pastor predicó tal cosa, lo que hace es, te evita que la palabra, la verdad que se está impartiendo te santifique. Porque la ofensa es un escudo, dijimos, ¿se acuerdan? Ya no se acuerdan, está en YouTube, mírenlo, el engaño de la ofensa. No puedo pensar que Cristo es mi Señor cuando sigo gobernado por la naturaleza humana llena de engaño y de corrupción. Cristo nuestro Señor, gracias, brother. Cristo nuestro Señor cuando nos rendimos a su señorío únicamente. ¿Cuántas veces decimos Señor Jesús, Señor, Señor? Cristo es tu Señor cuando vos estás rendido al señorío de Él. Amén, no antes. Si tú le dices a Cristo que Él es tu Señor, pero cuando vos te chocas con la verdad, decís, no, bueno, pero el Señor entiende. Yo no puedo eso. Por eso cuando le dice Pedro, a mí me causa mucha gracia, ve venir el lienzo del cielo en el techo de la casa de Cornelio. Y le dicen, Pedro, mata y come. Él le dice, no, Señor. Es contradictorio eso. No, Señor. Es como que tu jefe te diga, mira, ahora deja ese trabajo que estás ahí, vas a ir a hacer este. Y vos digas, no, jefe. Si es el jefe, no le puedes decir que no. ¿Sí o no? Si Él es tu Señor, vos no te podés negar. ¿Cómo decir, no, Señor? Imagínate el general del ejército. Soldado, deje eso ahí, agarra aquella arma porque nos están atacando. No, no, general. Eso no existe. Pero es lo que más hacemos tú y yo. Abrite a esta verdad, amado. Deja que esto que está llegando a la iglesia, esta realidad de Cristo, deja que te sea impartida. No es así, porque yo aprendí en el año 1840. Amados, quiero decir una cosa, hablando de yo aprendí. Algo que me rompió la cabeza, que lo escuché de mi predicador favorito. Y él dijo esto. El apóstol Pablo
Dice, todo lo que antes para mí era ganancia, hoy lo tengo por basura. Eso dijo el apóstol Pablo. Y Juan Balistreri dice, nosotros asociamos basura con algo sucio. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Bien. Pero el apóstol Pablo dice, no se refiere a eso. El apóstol Pablo viene diciendo las cosas que antes para mí eran ganancia. ¿Sí? O sea, lo que antes para mí era bueno e importante. ¿Qué era para el apóstol Pablo todo lo que era ganancia? Él era fariseo, circuncidado el octavo día. ¿Saben lo que era decir que era circuncidado el octavo día para los judíos? Para nosotros era lo mismo. Pero que digan circuncidado el octavo día, como decir, me pusieron un sello de perfección. En cuanto a la ley, fariseo, era como decir el título más grande que después, licenciado en teología y divinidades. Pero el apóstol dice, todo eso que para mí antes era ganancia, ahora es basura. ¿Por qué? Ponete a pensar esto, dice Juan Balistreri. Tú encargas una pizza. Yo sé que acá todos somos light, todos comen lechuga, yo ya lo sé. Pero supónganse que piden una pizza, ¿sí? O mejor dicho, vamos a hablar de tecnología. Vamos a suponer que ustedes compran en una tienda online una computadora de la manzanita. No le voy a nombrar la marca porque después no me pagan por la publicidad. Compran la computadora de la manzanita, una fortuna, ¿saben? No es lo que les gusta eso, saben que sale muy cara. ¿Está bien? Ahora, escuchen, préstenme atención. Me voy a desviar de lo que tengo ahí porque se los quiero decir esto, porque me impactó. Te la mandan por correo. ¿Te mandan la computadora así? No. Te la mandan con un embalaje bien bonito, ¿sí o no? Para cuidar el producto. Para que no se te raye, no se te golpee, no se te rompa, ¿sí o no? Ok. Desde que sale de la fábrica o de la tienda que te la vendieron hasta tu casa, debe venir en un embalaje. Un embalaje idóneo para conservar el producto que está dentro. ¿Está bien? ¿Sí? Ok. Cuando llega a la puerta de tu casa, abrí la puerta, además de sonreír así, ¡ay, al fin! Vos agarrás ese embalaje, abrís ese embalaje y sacás el producto. Pregunto, durante todo el traslado de ese producto hasta tu casa, ¿era importante el embalaje? Pero ahora, ¿qué es? Basura. Todo el Antiguo Testamento, amados, portaban, escuchen, el Antiguo Testamento era el camión de UPS que traía el producto. Algunos de ellos entendían qué producto venía dentro. Algunos de ellos tenían una pequeña idea de lo que era el producto que venía dentro. Algunos profetas pudieron llegar a ver un poquito de lo que había ahí adentro. Pero ese producto llegó a destino un día. Nosotros no somos los choferes de ese carro, nosotros no somos quienes custodian ese carro, nosotros no estamos en el embalaje, nosotros estamos disfrutando del producto. Por lo tanto, todo lo anterior, lo que antes era importante hasta acá, ¿ahora qué es? Basura. Y la basura no significa que sea algo sucio, que no sirve para nada. Es lo que conservó el producto hasta que llega a tus manos. Pero ahora que está en tus manos, ya eso es desechable. Ya eso está cumplido, ya cumplió su labor. Amén. La verdad es que todo lo que has vivido en el Evangelio, hasta un punto de tu vida donde la verdad se te está revelando como nunca antes, sirvió para que llegues hasta acá hoy. Alguien me decía, pastor, pero todo lo que nos enseñaron antes sirvió para traerte hasta acá. Es el embalaje que te trajo la verdad hasta hoy. Pero ahora que tenés la verdad en tus manos, que la verdad ha sido revelada, todo lo demás ya no sirve. Ahora es Cristo la verdad en mi vida. Es lo que va a gobernarme y lo que yo quiero mostrarle al mundo. Se acabó. Aleluya. Amados, cuando un pastor se la pasa toda la semana pensando a ver qué quiere Dios que le hable al pueblo el domingo, para luego recibir el domingo a una congregación cómoda, que viene a ver qué le entregó el Señor al pastor, qué le dio al pastor para que predique. Discúlpenme, pero esa es la mayor manifestación del engaño. Decir que estamos edificando la iglesia de Cristo con esa mentalidad de domingo, eso es un engaño. Donde hay infantilismo espiritual crónico, donde prolifera la inmadurez, ahí gobierna el engaño. Hay gente que no quiere madurar.
¿Por qué? Porque le va a costar, va a tener que soltar cosas, va a tener que morir a muchas cosas que no quiere soltar. Entonces se mantienen en el infantilismo espiritual. Se mantienen viviendo en el engaño. Para ir terminando, primera vez que digo, recuerden, son 3 veces que tengo que decirlo, ¿sí? Cuando la verdad me gobierna. La verdad confronta el engaño y lo desarma, lo expone y te libera. La verdad no tiene en cuenta mis emociones. Ay, pero es tan lindo esto. Ay, pero yo me siento tan bien con él, ¿no? Sobre todo las jovencitas. Las jovencitas, ¿no? Que no quiero entrar ahí. Ay, pero es tan lindo, ¿no? Sí, pero de Dios cero, che. Pero lo único que le falta es Cristo nada más. Entonces le falta todo. No, pero lo único que le falta es Jesús nada más. Hermano, le falta todo si le falta Jesús. No tiene nada para darte, para entregarte. No, bueno, pero no. La verdad no tiene en cuenta nuestras emociones. La verdad no se amolda a mi criterio. La verdad no vino a mí para yo armar un debate con respecto a la verdad. Para que yo opine con respecto a la verdad. O yo intente manipular la verdad. La verdad llegó a mí para que yo la obedezca. ¿Para qué se revela una verdad en tu vida y en mi vida? Para que la obedezcamos. Amén. Eso es ser gobernado por la verdad. La verdad debe gobernar cada área de nuestra vida. Todo lo que tú y yo hagamos en la vida debe estar determinado por la verdad establecida en nuestro espíritu. No por la moda de turno, no por el que le agrada a nuestros oídos escuchar, sino por la verdad que se impone ante nosotros para darnos la opción de someternos a esa verdad. O vivir nuestro camino alternativo, camino propio, el camino nuestro. Cuando la verdad nos es revelada, no hay otra opción posible que someterse a su gobierno. Amén. Acá anoté un punto A. La iglesia son 4 abecedarios. Amén. Vamos a empezar por el A. La iglesia es edificada por la verdad que transforma. Hay gente que no soporta la verdad. Hay gente que prefiere evitar la verdad. Escapan de la verdad, no quieren ser confrontados por la verdad, se ofenden, se esconden, huyen de la verdad. Esa es la gente que elige el gobierno del engaño. No sé si les ha pasado una vez, pero cuando como pastores nos ha pasado varias veces de llegar a un lugar y vos ves en la gente, en la actitud de las personas, quienes vienen, te saludan, te charlan y quienes se te andan escondiendo. Y te esquivan. Y no me agarre el pastor, que no me agarre el pastor. ¿Por qué nos dejamos gobernar por el engaño? Porque es más cómodo, es más agradable, es más fácil, es menos doloroso. No hay ningún costo ahí. La verdad confronta siempre el engaño y lo quebranta. Quebranta su gobierno sobre nosotros para liberarnos. Eso es ser transformado. Romanos 12:2 dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante ¿qué? Renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. B, dice, la iglesia es edificada por hablar verdad. La iglesia de Cristo se edifica cuando hablamos la verdad de Cristo. No cuando hablamos predicaciones que sean dulces a nuestros oídos, sino cuando la verdad es establecida, es obedecida y nos gobierna. Ahí crece la iglesia. Efesios 4:25 dice, por lo tanto, dejando la mentira. ¿Qué dice? Dejando la mentira. Hable cada uno a su prójimo con la verdad. Porque todos somos miembros del mismo cuerpo. Si no hablamos verdad, no podemos establecerla ni experimentarla. Si no hablamos verdad, nunca provocaremos el avance del evangelio que debemos provocar. Si no hablamos verdad, Cristo no puede ser formado en ningún corazón. Repito, si no hablamos verdad, Cristo no puede ser formado en el corazón de nadie.
La imagen del Hijo en la iglesia se forma por una verdad que se establece y rompe el engaño. No vinimos acá para sentirnos mejor. No venimos acá para aprender algo nuevo. No. Venimos acá cada domingo, nos congregamos, nos reunimos en diferentes actividades en la semana con el único fin de provocar un avance del Evangelio. Porque los días son malos, los tiempos son cortos. ¿Ven lo que está pasando en Medio Oriente? Ese es el reloj de Dios. La venida de Cristo es inminente. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Como iglesia, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos estableciendo la verdad de Cristo o dejamos que el gobierno del engaño nos siga tomando como títeres? Estamos acá esta mañana para provocar un incremento de la vida del Hijo en todos nosotros, porque solo el incremento de la vida del Hijo en cada uno de nosotros producirá el avance del Evangelio que Dios está deseando, estableciendo el gobierno de la verdad en esta ciudad y en sus alrededores. Cuando la verdad se establece en tu vida, la verdad se establece en tu hogar. Cuando la verdad se establece en los hogares, la verdad se establece en las congregaciones. Cuando la verdad se establece en las congregaciones, la verdad se establece en los trabajos, se establece en los colegios, la verdad se establece en una ciudad. Amén. Y cuando la verdad se establece en una ciudad, esa ciudad es luz a las naciones. Estamos acá para mostrarle a todo Texas y a todo el mundo la gloria del Hijo. Y la gloria del Hijo se expresa en la madurez de la iglesia. No es lo mismo saber una verdad que ser verdadero, dijimos, ¿cierto? Porque ser verdadero es ser gobernado por la verdad. Ser absorbido por la verdad a tal punto que no quede engaño en mí. Mientras haya en nosotros algo de engaño, no podemos decir que somos verdaderos. Quiero cerrar con algunas preguntas. ¿Cuántas cosas han pasado por tu mente mientras escuchabas esta palabra? ¿Cuántas de esas cosas que pasaron por tu mente las puedes identificar como la operación del engaño? ¿Cuándo o cuán dispuestos estamos a ser gobernados por la verdad de Dios? ¿Cuántos desean esta mañana el gobierno de Cristo por encima de cualquier manera de pensar y de sentir? ¿Qué tan decididos estamos a abandonar la naturaleza del engaño? Mientras estábamos predicando esta palabra, posiblemente vinieron muchos pensamientos a tu vida, a tu mente. ¿Vos podés identificar cuántos de esos pensamientos vienen de Dios y cuántos vienen de la naturaleza del engaño? ¿Cuántos de esos pensamientos están alineados con la verdad de la palabra de Dios y cuántos son oposición? Quizás esta serie nos ayude a discernirlo. Quizás en esta serie podamos aprender a discernir la verdad y a vivirla, a abrazarla para que ésta nos libere. Conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Y la palabra conoceréis habla no solo de saber una verdad, de recibir la información de la verdad, sino de establecerla en mi vida, de experimentarla. Ponete de pie. Esta solo fue la prédica introducción. Así que espero nos acompañen durante esta serie. Porque esta verdad tiene que ser establecida en Renacer. Renacer tiene que ser gobernada por la verdad para que podamos ser la expresión de la verdad del mundo. Se terminan los criterios propios en todos nosotros. Se rinden, nuestros conceptos se rinden ante la verdad de la palabra de Dios, la verdad de Cristo. Cerra tus ojos. Glorioso Jesús, venimos ante tu hermosa presencia esta mañana, porque queremos rendirnos al gobierno de la verdad. Queremos romper el engaño
El engaño que viene desde Adán y Eva, guiando a la humanidad por un camino alternativo. Señor, yo anhelo que tu verdad rompa el engaño, quebrante el engaño en mi vida, en la vida de mis hermanos, Señor. Que tu verdad nos gobierne, que tu verdad nos libere, que tu verdad sea impartida a nuestros corazones, que tu verdad sea revelada a nuestro espíritu. Y la verdad, cuando se revela a nuestro espíritu, viene para ser obedecida. No para ser cuestionada, para ser debatida, sino para ser obedecida, Señor.